Tiene la palabra asambleísta Jimena Ponce. Señoras, señores asambleístas, creo que mucho se ha dicho, se han analizado algunos de los elementos que dan lugar a esta ley. Lamentablemente, esa situación que la hemos vivido en años pasados, hace 14 años, nos toca ahora seguirla resolviendo. Yo digo, esta ley es como que un trago amargo, tiene un sabor agridulce. Por un lado se resuelve un problema, pero por otro lado regresar a reinvestigar, a pensar en ese problema que fue generado por la banca en esos años anteriores, nos remonta a ciertas situaciones que esperamos que no se vuelvan a repetir. Y por eso mismo en esta ley debemos tener algunas precauciones que han sido planteadas ya por el bloque de Alianza País y que quisiera señalar en esta intervención. En el artículo número 5, cuando se habla de la exención de tributos y de otros pagos, está indicado, tal cual está redactado, que aquellos disminuciones que existen en cuanto a tributos no se los descuente del patrimonio de cada una de las entidades financieras. Yo quisiera insistir en esto, que me parece que lo he hecho de manera verbal, creo que lo señalamos también de manera escrita en las contribuciones que hizo el bloque de Alianza País, para que todas estas disminuciones cuenten en el patrimonio y como disminución del patrimonio de cada una de las entidades financieras. Por tanto, sugiero un texto en el que se señala en el último inciso que los tributos y expensas causados que se ordenan por los activos a los que se refiere en esta ley serán calculados en intereses y serán registrados en el déficit patrimonial a cargo de las instituciones financieras extintas. Es decir, tiene que irse generando este dato que finalmente, si en monto quizás no reporte mucho, pues yo creo que como un registro histórico, como un dato, será importante ver al final de cuentas cómo mismo saldamos esas deudas. En el artículo número 14, en el artículo número 11, una vez que ha sido cambiado, y esto bueno estará sujeto a la resolución que se tome por parte del ponente, en el artículo número 11, cuando se hablaba antes y estaba su título señalado como extinción de acreencias, se hablaba de extinguir las acreencias sobre los $75.000. Una vez que se ha hecho una reforma y el informe de segundo debate plantea una diferente forma de pagar a quienes tienen hasta $75.000 y sobre $75.000 de otra manera, pues posiblemente el título del artículo 11 ya no debería señalarse como extinción, pues no se está haciendo tal acción. Debería ser modificado a acreencias no depositarias y cesión de acreencias. En el artículo 14, que creo que es el que más nos ha concitado el interés, han habido muchas intervenciones y creo que coincidimos plenamente con, me parece que la mayoría de ellas, o que si no, quizás todas ellas. Ha sido una preocupación que como asambleístas de Alianza País la hemos planteado al compañero presidente Juan Carlos Casinelli en referencia a esta preocupación de hacer tabla rasa de todas aquellas deudas. Estamos hablando de una cartera de $2.693 millones. 2.693 millones de dólares sobre los que este pleno de la Asamblea vamos a decidir su forma de pago, de recálculo y de retribución y de recuperación para el Estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que contar, yo creo que ahí, con muchos más datos, con mayor precisión y finura en el análisis de cada uno de los créditos. ¿Será posible hacer un análisis de cada uno de los créditos? Quizás sí. ¿Será posible hacer de toda esta bolsa de créditos? Estamos hablando de 5.005 créditos no vinculados que representan 2.825 deudores, pues quizás lo que convendría es hacer una tipología, agrupar por ciertas características que aquí han sido señaladas, pero que me parece necesario precisarlas, agruparlas quizás por tamaño de deuda, por el porcentaje de pago que da cuenta de la responsabilidad que ha tenido el deudor con el acreedor, en el sentido de ir pagando o no la deuda, de ir amortizando de alguna manera. Por el tipo de deudor tenemos no solo la clasificación entre personas jurídicas y naturales, quizás eso no nos dice mucho, pero sí tenemos deudores que a lo mejor se están repitiendo en la deuda y que sumados tendrán una cantidad importante o quizás no. Creo que esos tres parámetros nos pueden ayudar a ser cruzados y con estos tres parámetros poder encontrar alguna tipología que nos permita definir para estos grupos, para quienes sí han demostrado una capacidad de pago, una voluntad de pago, para quienes han ido cubriendo su deuda, para quienes han tenido tal monto de deuda, pues resolver con ciertos, no sé si 5% y los 5 años, sino seguir disgregando, haciendo
una diferenciación mayor entre estos grupos que se puedan armar con estas tres variables que hemos señalado. Ese me parece que es un elemento importante que debemos considerar. El bloque de país lo presentó señalando y argumentando la importancia que tendría el hacer un análisis diferenciado en esta propuesta que hemos entregado. Hemos colocado en nuestra comunicación que se debería considerar la posibilidad de realizar el recálculo de la deuda de manera diferenciada en beneficio de los pequeños deudores que, a pesar de haber cancelado sus deudas con los intereses e impuestos que eran exageradamente altos de la época en que realizaron el pago, y por lo cual hasta la fecha, a pesar de que el valor de la deuda ha sido cancelado en su totalidad, continúan pagando una deuda sobre esos intereses e impuestos. Y aquí se han planteado quizás también algunos otros elementos. Me parecería importante, y también se ha señalado por otros asambleístas, la posibilidad de que este debate se extienda o que el análisis del ponente se extienda con un análisis mucho más refinado de cada uno de los datos que podríamos conseguir respecto a los tipos de deuda que se tienen. Y finalmente, una disposición general que quisiera sea incluida una vez que esta ley es finita, es decir, tiene un número finito de acreedores, tiene un número finito de deudores, tiene un número finito de bienes, pues deberá ejecutarse también en unos tiempos, en algunos casos finitos. El uso de los bienes, pues ya se hará un traspaso y ese será el tiempo finito y luego tendrá un uso ya de manera como lo disponga cada una de las entidades que ha sido dispuesta por la ley. Por ello solicito se agregue una disposición general sexta en la que se incorpore el siguiente texto. El Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y Seguros y las demás instituciones públicas que por mandato de esta ley deban efectuar alguna acción dentro del proceso de cierre de la crisis bancaria de 1999, semestralmente presentarán a la Asamblea Nacional un informe detallado del cumplimiento de las normas previstas en esta ley. Esto para que nuestro ejercicio de fiscalización sea de una manera continua, dictaminado por esta ley que, como digo, tiene ya valores y montos finitos, conjuntos finitos de deudores, de acreedores, de bienes sobre los cuales deberíamos ejercer una acción de seguimiento, de monitoreo para garantizar que finalmente vayamos cerrando este capítulo nefasto que hemos tenido en nuestra historia, solucionando algunos problemas que en este momento, en este periodo de la historia nos toca resolver, pero sobre todo legislando en beneficio de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Esas son mis observaciones y espero que sean acogidas. Muchas gracias.